Continuamos con esta entrevista con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública. Doctora, hay un tema, yo sé que usted, pero a uno se le hace como muy difícil medio desvincularla de eso, el asunto de los hospitales que tenemos que... Mira, nosotros, bien lo decía el presidente en el discurso, que lo dijo con una claridad meridiana, que el ministerio se encarga de utilizó la palabra supervisión o regulación, pero cualquiera de las dos es válida, para la garantía de la calidad de la atención. En este caso ya específicamente dirigido a servicios públicos y privados. Fíjate que hablaba de un trato digno, de un trato humanizado, o sea, de un trato de calidad, de una atención de calidad. Y justamente el ministerio habló de los protocolos de atención, que eso, observar estos protocolos, ya eso es garantía de calidad, porque así no se inventa con el paciente, entre comillas. Entonces, hablaba el presidente de 40 y tantos protocolos que le toca al ministerio. Esta memoria fue hasta diciembre, pero por ejemplo ahora el jueves ponemos a circular, ya nos acercaremos a lo próximo a los 100 protocolos, o sea 100 enfermedades, que nosotros ahora tenemos que supervisar a través del Viceministerio de Calidad, de Garantía de la Calidad, que los centros públicos y privados se cumplan con esos protocolos. Es más, voy más lejos. Tenemos en carpeta ese tema con la Superintendencia de Salud, en discusión, con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, de tal manera que ya esos son protocolos oficiales y lo que esté en el protocolo tiene que haber garantía de cobertura. Qué bien. Y esto ya es mejorar el acceso de salud a la población. Fíjate cómo el ministerio de manera directa y también indirecta incide en la calidad de esos servicios. Pero incluyendo obviamente de los centros públicos. No, públicos. Y otro tema, el ministerio tiene la habilitación de los centros. Un centro de salud que no esté habilitado no puede ser contratado por una administradora de riesgo de salud. De tal manera, nosotros estamos reforzando la dirección de habilitación. En la actualidad tenemos el 70% de los centros habilitados. Cuando nosotros terminemos con ese 30%, porque es un trabajo gradual y programado, porque no es cerrar, pero por ejemplo, supongamos que este es un centro de salud privado. Entonces venimos, hacemos la inspección y decimos al director, a Héctor, mire, este quirófano, esa lámpara no puede estar a esa distancia, tiene que ser una lámpara que no la tenga que mover el cirujano, el agua no puede ir ahí, en fin, o sea, no es cerrar. Ahora, damos un plazo. Concluido ese plazo, ya no puedes realizar el servicio. Entonces, eso es garantía de calidad. Claro que sí. En otro orden, en los centros públicos y privados, ya estamos incluso formando los comités de control de enfermedades asociadas a la salud, que era lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias. Infecciones asociadas a atención a la salud. Por ejemplo, lo que sucedió en el Cabral Ibáez, con el asunto ese de la tuberculosis. Eso es un caso porque, pero más o menos lo que se vendió en la opinión pública que fue. Así es, o sea, los médicos las infecciones intrahospitalarias
está esa incluida, pero más están dirigidas al manejo directo con el paciente. Ya. Pero esta también es parte de ella, porque no observaban las medidas, no se ponían frente a pacientes ya con el diagnóstico, no se ponían mascarilla, porque era un paciente tosedor con tuberculosis. En el momento de toser te envía el bacilo. Eso hasta de simple policía los tiene que saber uno. Entonces, no observaban las medidas adecuadas. Ya eso se trabajó con está esa función dentro del Viceministerio de Calidad. Ya se están formando esos comités en las clínicas privadas también y nosotros acompañamos, damos charlas, o sea, que fíjate cómo de manera indirecta. Ahora, cuando tengamos que cerrar un centro de salud, público o privado, porque no llenen las condiciones, aún le hayamos dado el plazo, entonces no puede ofertar ese servicio. Porque tú puedes tener un hospital que está en condiciones de dar de consulta externa, imágenes, emergencia, pero si el quirófano no está de acuerdo, bueno, pasado el tiempo, entonces no se puede hacer cirugía. Doctora, esto es una revolución silenciosa de la calidad, ¿verdad? Así mismo debe ser. Porque por lo menos yo que estoy en los medios constantemente, o sea, yo no conocía todo ese trabajo. Y este trabajo se está haciendo con el sector privado también. Por ejemplo, lo primero es que si Héctor va a hacer un centro de salud, tiene que enviar al ministerio, primero que se le otorgue el permiso. Eso entra al viceministerio de garantía de la calidad. Que por cierto, y a propósito de la transparencia, todo lo que sea solicitud en el ministerio ya está, solo creo que me falta el de, ahora te digo cuál. Si tú solicitas un registro sanitario, tiene que entrar por ventanilla única. Uno de alimentos, ventanilla única. Todas las solicitudes de registro tienen que entrar por ventanilla única. O sea que ahí no hay contacto con nadie. Me falta el de si tú solicitas un permiso para el centro, para la construcción, tiene que entrar por ventanilla única. Eso entra a calidad y de ahí va a salud del ambiente. Porque investigan el área, si está próximo, por ejemplo, ¿qué te digo?, a una cañada. No puede haber un centro de salud, o sea, están los requisitos. De tal manera que y luego, si tú vas a hacer ese centro, tú tienes que someter los planos al ministerio para ver si califica tu diseño con las guías de diseño, construcción y acabado del centro de salud. Y eso lo hace obligatoriamente también, y eso lo hacen también los entes públicos que construyen hospitales. Justamente, fíjate que hoy SOE ha tenido que las remodelaciones que se sometieron a concurso, a sorteo, sí, en el 2012-13, hoy SOE, de acuerdo a estas normas, ha tenido que venir adecuando al diseño, a las guías del ministerio. Y esto le ha restado tiempo en algunos aspectos. Hay lugares que no ha habido, pero hay otros. Pero el asunto no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. De tal manera que nosotros, el ministerio tiene la obligatoriedad de garantizar que esos servicios sean de calidad, tanto en la parte pública como en la parte privada. Ya tú has visto cómo nosotros, por ejemplo, el pasado año, con el tema de los cirujanos estéticos, actuamos. Sí, claro. Y
y estamos constantemente recibiendo las denuncias que nos puedan llegar para actuar aquel que actúe fuera de la ley, fuera de las disposiciones, resoluciones del ministerio. De tal manera que el trabajo que tenemos es doble, Héctor. Sí, sí, lo estoy viendo porque entonces repesa. Ahora es que está haciendo verdaderamente lo que la ley manda de una institución rectora del sector salud, porque antes uno lo que veía era prácticamente salud pública, bueno, los hospitales, que las quejas, aunque hicieran el trabajo en sentido general, pero ahora hay una especificidad en ese sentido. Sí, porque incluso ya el ministerio es un ministerio de salud, porque la gente entiende que llamarse público cree que nada más es para lo público, claro, y es ministerio de salud. Claro, claro. De tal manera que sí, realmente cuando el ministerio, todo esto es un proceso, ya tú lo has dicho, es una revolución, son procesos, el país tiene males estructurales que el presidente Medina ha venido afrontando desde el primer día en todos los renglones, de tal manera que el renglón salud tiene sus males estructurales. Claro. Pero que vamos a ir, el país tiene la capacidad de ir venciendo esos males. Me preocupa una cosa, doctora, en ese sentido. Por ejemplo, sabemos, Senasa, a usted le entregaron la ley, se hizo algunos aguajes, pero bueno, usted lo puso a marchar. El presidente habló de cobertura, 70%, claro, eso implica también el régimen contributivo. Pero bueno, Senasa es una institución que camina y que está institucionalizada, sólida. Totalmente. Entonces, lo que me preocupa es si todos estos procedimientos y todas estas políticas que se están haciendo permanecerán en el tiempo más allá de cuando salga la doctora Tatá Guzmán. Sí, bueno, por ejemplo, estuvimos en Senasa, siempre tuvimos el apoyo. Cuando nos tocó dirigir desde el 2004. Septiembre de 2004 hasta 2015, porque entré en el ministerio en el 14, o sea, 10 años. 10 años. Y la verdad que conté con el apoyo de los gobiernos del presidente Fernández en cuanto al avance del régimen subsidiado. Cuando llegamos en el 2004, como te decía, el número de afiliados eran 35,000 personas. Solo estaba en Barahona y Bauruco. Incluso porque estaban esos 35,000 en una base de datos, pero de ahí a que estuviesen recibiendo los beneficios de aquel paciente con cáncer, recibir su medicamento, aquellos pacientes hipertensos, recibir su medicamento, habría que preguntarle. De tal manera que los resultados están para la población. Y yo me diría, ay de aquel que se le ocurra. Claro. Tratar de darle para atrás. De darle hacia atrás. De tal manera que eso está ahí. Pasaría, bueno, podrían alterarlo un poco, pero el país se da cuenta seguido. Acuérdate lo que pasó con el tema de todo lo de impuestos internos, la placa. Claro. Lo que hubo que cuando regresamos en el 2004 corregir los malos entuertos que nos dejaron, pero han continuado. De tal manera que la cosa es hacer la cosa bien. ¿Cómo no? Y usted, que el país se encarga de ¿está segura que todo esto se quedarán como políticas públicas en salud para que un cambio de administración no revierta todo esto? Incluso un cambio de administración dentro del propio gobierno. Claro, eso es lo que ahí es que voy. Dentro del propio gobierno, o sea que las cosas buenas se continúan. Por eso el eslogan del presidente, continuar lo que está bien,
corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Cómo no? Siempre y cuando vamos Sí. por más, ¿verdad que Así. sí? Muchísimas gracias, doctora. Bueno. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.